If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque. Busca el árbol viejo. Siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Oscuridad, de J.C. González. A Samuel le gustaba mirar por la ventana. Disfrutaba viendo llover, sobre todo si lo hacía con abundancia. Le encantaba ver cómo las gotas de lluvia caían en los charcos que se formaban cerca de la casa, cómo sus superficies de agua crepitaban como si fuese el contenido de marmitas al fuego. Miraba hacia el resplandor que rodeaba al viejo farol, que solía mantener encendido durante la noche a las puertas de la cerca que circundaba la granja. Al trasluz podía ver la lluvia y le parecía que podía contar todas y cada una de las gotas que caían del cielo. Ahora, sin embargo, no había luz. No veía la lluvia, aunque la sentía muy dentro de sí, como sentía el viento arremeter contra los muros de madera de la cabaña. Ni siquiera veía la tibia claridad que a través de los sucios cristales debería proyectarse en el suelo del exterior de la casa. No veía nada. La más profunda oscuridad le parecía que absorbía toda la luz del mundo, e incluso creía sentir como si poco a poco, desde el otro lado de la ventana, le fuese succionando el alma. En aquel momento no habría sido capaz de decir cuánto tiempo llevaba mirando por la ventana. Quizá hacía largo rato, pues sentía sus brazos ya fríos. ¿Debería haber amanecido ya? ¿Había pasado ya la hora de que el astro rey asomase su regio fulgor por encima del horizonte? La verdad, no lo sabía. En realidad, se despertó en medio de la noche, encendió la vieja lámpara de aceite que reposaba aún encima del pequeño montón de libros que hacía las veces de mesita de noche y se dirigió hacia la ventana para mirar hacia afuera. Y allí quedó como hipnotizado. De modo que no era capaz de razonar acerca del tiempo que había permanecido enfundado en su raído camisón, asomado al vacío nocturno. La inquietud que sentía cristalizó en un escalofrío que le recorrió la espalda. Su instinto le decía
que algo no cuadraba. Alguna parte de su cerebro, atormentado durante los últimos años, le decía que aquella situación tenía algo de extraño. Pero por más que le torturasen, como solía él decir medio en broma, aunque con unos ojos que hacía ya tiempo que no brillaban, jamás habría sabido decir qué es lo que hacía que aquella noche no fuese normal. Despacio se alejó del rincón que ocupaba y se dirigió de nuevo a la cama. Allí se sentó al lado de su improvisada mesita de libros y puso su decrépita mano sobre la polvorienta superficie del último tomo al lado de la lámpara. Acariciando su superficie, se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo antes de que el aceite se le agotase. Al día siguiente se acercaría al pueblo y compraría más. Hacía tiempo que necesitaba acercarse a las 4 casas que ladera abajo, en el valle, tenían la decencia de llamarse aldea. No necesitaba apenas alimentos, ya que sus pocos animales y su pequeño huerto le proporcionaban más que suficiente para su frugal subsistencia. Y el bosque cercano le permitía disponer de suficiente combustible para sobrevivir durante los inviernos sin morir congelado. No obstante, sí necesitaba otras cosas que a él le resultaban imprescindibles: aceite para la lámpara, tinta para su pluma y hojas de papel. Estos últimos no eran de muy buena calidad, pero la importancia de sus descubrimientos era tal a sus ojos que lo de menos era si la tinta era buena o el papel demasiado rugoso y oscuro. Llevaba los últimos 37 años de su vida en aquella cabaña, entre libros, algunos ya polvorientos y de cubiertas desvencijadas desde el primer día, otros con sus lomos malogrados debido al intenso uso que de ellos hacía. Había tenido esposa y a veces aún pensaba en ella, pero algo se la llevó de la noche a la mañana. No le cabía la menor duda de que a él le ocurriría lo mismo. Dejó de ser el pobre ignorante que siempre fue. Ahora sabía cosas, conocía su destino y qué era aquello a lo que se enfrentaría. Pero sabía aún más. A veces pensaba que demasiado para su viejo corazón y su alma atormentada. En su memoria, ella era aún hermosa. Dios, cómo la había amado. Y qué doloroso fue para él seguir viviendo. Fue entonces cuando se alejó de todo cuanto poseía, que no era mucho, y decidió ir hacia el este al encuentro de su destino. Más tarde se dio cuenta de que no podía resignarse, no podía simplemente darse por vencido. Lucharía, pero para ello necesitaba saber, y en el último vestigio de civilización que encontró, tras un largo y pesado viaje al borde del mundo conocido, construyó su cabaña y poco a poco comenzó su vida de nuevo. En momentos como este, cuando pensaba en cómo empezó todo, se sorprendía de cuánto había aprendido y se estremecía al intentar imaginar cuánto hay de oculto al ser humano. Por poco tiempo. Desvelar los misterios ocultos era su misión. Incluso en ciertos momentos se sentía el elegido. Gran parte de la maldad brutal que hacía a veces del mundo un lugar infecto, una antesala al infierno del alma, le estaba siendo revelada a través de sus estudios. Todo había quedado registrado en sus múltiples libros de notas, con caligrafía cuidada que él mismo construía engarzando montones desiguales de aquel papel áspero
con la ayuda de hilos de lana que también él se encargaba de hilar. Allí había anotado todo, metódico como era. Narraba las causas y efectos terribles del mal, sus orígenes, su culpa en el pecado original y en toda la putrefacción que el alma humana era capaz de crear. Pero también describía los antídotos, las opciones que aún le quedaban al hombre, en ausencia del inexistente Dios misericordioso que todo pobre desgraciado cree tener a su lado, de aquel Dios que perdió su omnipotencia ante el ominoso poder total del mal puro. Esa era la tarea para la cual el pobre viejo se creía elegido, la razón por la que una vez fue engendrado y algún día había de morir. Solo él podía salvar al mundo. Sin embargo, su obra estaba incompleta. Quedaba poco para finalizar, pero el tiempo corría en su contra. Y a veces sentía cómo aquella terrible presencia se acercaba más y más. Le estaba buscando, le rastreaba a lo largo y ancho del espacio infinito, a través de los eones. Y el viejo sabía que al final le encontraría. Era cierto que hacía tiempo que ese mal primigenio ya no le asustaba. Pero temblaba ante el hecho de dejar su obra inconclusa. Había demasiado en juego, no solo su cordura, ni siquiera su alma. Estaba en juego la salvación del propio universo. Un brusco descenso de la luz de la llama le sacó de sus pensamientos. El aceite se estaba acabando a marchas forzadas. No obstante, el descenso y la iluminación fue similar al que se produce cuando la llama fluctúa por el soplo de una brisa ligera. Claro que dentro de la cabaña no existían corrientes de aire y la llama estaba a cubierto. Quizá debería apagar la luz y volver a la cama. Sí, eso sería lo mejor. Comenzaba a tener sueño. Era extraño que no hubiese luz alguna en el exterior, pero de ahí a pensar en algo sobrenatural había un trecho. Acercó la mano a la llave de la lámpara. Algo pareció moverse fuera de la casa. Hubiese dicho que era una sombra, pero sin luz alguna no se atrevía a usar ese nombre. En realidad, lo que fuese lo había visto por el rabillo del ojo. Era muy probable que fuese su imaginación. Demasiadas pocas horas de sueño. No obstante, algo le impulsaba a mirar de nuevo por la ventana. Sin pensarlo siquiera, abandonó su lámpara y se echó sobre los hombros la manta que cubría la cama. Y justo cuando aproximaba su cara al sucio vidrio enmarcado, quizá por la poca cantidad de aceite que aún quedaba, quizá por otra razón, la lámpara se apagó. En ese momento se quedó petrificado. Era uno de aquellos momentos en que un alma, débil por su propia naturaleza, queda extasiada de un cúmulo de horrores. Su mente quedó embotada por completo por un miedo irracional al vacío del espíritu que despacio, muy despacio, comenzaba a percibir. Sabía que quizá eran temores de viejo, pero hubiera jurado que la luz de la lámpara había esperado a que él se acercase a la ventana para extinguirse y dejarle sumido en la más absoluta oscuridad. La ausencia de luz en el exterior hizo que la negrura de su entorno fuera completa. Creyó quedarse ciego. Sin embargo, el no poder ver acentuó en cierta medida el resto de sus sentidos. Al acercar su mano al cristal, sintió un frío tan intenso que le hizo apartarla como si un rayo de hielo le hubiese alcanzado. Del mismo modo, comenzó a escuchar
un ligero murmullo que parecía ser el viento soplando en el exterior de la cabaña. No obstante, algo extraño se mecía en ese leve murmullo. Notaba una cierta cadencia, una curiosa modulación, un pausado ritmo apenas perceptible. De repente, una ligera brisa helada pareció recorrer la habitación. Al mismo tiempo, comenzó a notar cómo aquella modulación se transformaba en un susurro apenas audible que le destrozó el alma cuando comprendió lo que decía. El pobre viejo cayó de rodillas, aterrorizado. El horrible fin, tanto tiempo esperado, había llegado. ¿Es que todo iba a acabar ahí? ¿Iba a quedar su obra inconclusa? Tan macabro era su destino que había esperado tantos años retorciendo su voluntad, destrozando su espíritu, para ahora dejarle sufrir en sus últimos momentos a la vista de tan absurda existencia. Era aquello el presagio del triunfo del mal en el cosmos, de manera que éste se regodeaba salvajemente en las inútiles acciones de los pobres seres mortales. Con la razón quebrada, el viejo rompió a reír. Era la risa desesperada de aquel que observa inútil lo inexorable del destino. La risa demente de quien creyó un día comprender el universo y se siente devorado por él en un instante de agonía. Enajenado, cada vez sentía más alto en sus oídos, más dentro de su cabeza, la llamada de aquello que por fin le había encontrado. Pero no iba a acabar todo así. Sus días no terminarían con él sumido en una locura insana. Sabía demasiado y pagaría por su terrible osadía. La luz de la lámpara se encendió de nuevo, y mientras su luz crecía y crecía hasta que la llama llenó por completo el espacio dentro del cristal envejecido, una sombra de la más absoluta negrura se acercó al viejo y le sumió en el olvido total, a la vez que se oía: «Samuel, bienvenido». A la mañana siguiente, después de una noche extraordinaria por su oscuridad y su cielo vacío de estrellas, la gente del pueblo se acercó a la aún humeante cabaña del viejo huraño del bosque. Habían visto luz durante la noche, temiendo lo peor, pero nadie jamás habría osado aventurarse a salir durante la noche de Walpurgis. Era un pueblo viejo, casi tanto como el mundo, y sus gentes sabían que muchas cosas, aun sin comprenderlas, eran de temer. En la cabaña se encontró el cadáver carbonizado del viejo, envuelto en su manta que se mantenía adherida a su carne, con una mueca extraña, mezcla de risa y miedo, en lo que aún le quedaba de cara. Nada más en la habitación, salvo una cama, una lámpara de aceite volcada y montones de libros y papeles sueltos, todos reducidos a oscuras cenizas volátiles.